Soy Tony Offit, 34 años. La mañana en que mis padres manejaron 9 horas hasta mi oficina, estaba revisando una enmienda de fideicomiso para una clienta cuya madre le había robado. La ironía no se me escapó. Rara vez lo hace. Martes, 4:47 de la tarde. Mi asistente, Nadia, tocó una vez y no esperó respuesta. Tony, hay una pareja en el lobby. Han estado aquí desde las 7 de esta mañana. Dicen que son tus padres. Dejé la enmienda. Mi mano fue a mi cuello, al reloj de bolsillo de plata que he llevado bajo cada blusa desde que tenía 10 años. Había estado esperando 7 años y 3 meses para esta tarde. Sabía exactamente por qué habían venido. Lo que no sabía, lo que saldría de la boca de mi padre en los próximos 4 minutos, era la parte que ni siquiera yo había planeado. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Cuento historias familiares largas donde la persona más ruidosa de la habitación no gana y la persona más callada en la mesa sale con su dignidad intacta. Si alguna vez has necesitado recordar que los límites no tienen que ser ruidosos para sostenerse, esta es para ti. Deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte. Mi firma es Bitford & Associates Beal Management. Piso 14 de K Street, a 2 cuadras de M. Jefferson Square. Las vistas no son nada especial, el trabajo sí. Me uní a Bitford este septiembre después de terminar mi MBA en Kellogg. Greg, Bitford me dio una pequeña oficina y un consejo. Elige una especialidad y haz la tuya. Elegí planificación de fideicomisos y sucesiones. Más específicamente, disputas de fideicomisos intrafamiliares. Casos donde las personas que se suponía que debían proteger el dinero decidieron que el dinero era suyo. En los últimos 3 años, he manejado 47 de esos casos. 47 hijos adultos sentados frente a mí con estados de cuenta que no entendían y sentimientos que no podían nombrar. Yo entiendo ambos. Ese martes antes de que Nadia tocara estaba mirando un archivo nuevo. Una mujer llamada Hannah Briscoe, 29 años, ingeniera de software. Su madre había liquidado su fideicomiso educativo para comprar un Timișoara en Cabo por $83,000. Hannah se enteró cuando el correo electrónico de la boda de su prima mencionó la propiedad. La primera pregunta de Hannah para mí había sido, ¿esto es normal? Le dije, define normal. Tengo una especialidad que nunca publicitó. Soy la abogada que ya sabe lo que tu familia está a punto de hacer porque la mía ya lo hizo. No les digo eso a los clientes. Ellos lo descubren solos eventualmente. Hannah lo descubrió en la segunda reunión, cuando cité un patrón de retiros que ella aún no me había mostrado. Mi escritorio está ordenado. Un blog legal. Una pluma fuente. Una foto enmarcada de mi abuelo, Walter, de unas vacaciones en 1996. Está sosteniendo una caña de pescar. Está mirando el lago, no a la cámara. Detrás de él, su cabaña en Beaufort, la que a Margaret nunca le gustó. Estaba escribiendo un párrafo sobre poderes discrecionales del fiduciario cuando escuché a Nadia en el pasillo. Sus pasos eran más rápidos de lo habitual. Luego el toque. Nadia abrió la puerta antes de que yo dijera adelante. Así supe que era inusual. Es una persona que espera. Tony cerró la puerta detrás de ella. Voz baja. Un hombre y una mujer, mayores. Han estado en el lobby desde las 7 de esta mañana. No tenían cita. Mantuve la pluma fuente. Le dijeron a la recepcionista que son tus padres. Manejaron desde Asheville anoche. Llegaron a las 5 de esta mañana. Cafetería abajo hasta que el edificio abrió. No dije nada por un momento. Dejé que la información se asentara de la forma en que dejaría que una cláusula difícil se asentara en una página. Léela 2 veces, luego decide qué significa realmente. ¿Qué trajeron? Nadie dudó. Un sobre Manila, viejo, el cierre de cordón rojo. Vi un sello notarial a través de él. Cerré los ojos por medio segundo. Mi mano fue a mi cuello. El reloj de bolsillo cálido contra mi piel. Letras grabadas que ya no necesito leer porque viven detrás de mis ojos. Haz que cuente. No los he visto en 7 años y 3 meses. Lo cuento así porque empecé a contar en marzo de 2019. La semana en que el polvo se asentó después del funeral de mi abuelo. La semana en que llegó el sobre amarillento por correo. Abrí los ojos. Llévalos a la sala de conferencias Bedal-Sagua. Estaré allí en 15 minutos. ¿15? Nadia inclinó la cabeza. ¿No quieres bajar ahora? No. Estudió mi rostro de la forma en que estudia un problema en su escritorio, buscando la inconsistencia. Tony, ¿estás bien? Consideré la pregunta. Lo estaré. Asintió una vez. Se giró para irse. En la puerta, se detuvo. Tony, ¿quieres que saque la carpeta de Walter? Exhalé. Sí. Tráemela primero a mi oficina.
No a la sala de conferencias. Todavía no. Cerró la puerta detrás de ella. Me di 15 minutos. No porque necesitara prepararme, sino porque necesitaba que ellos esperaran. Hay un ritmo en las personas como mi madre. Margaret funciona con impulso. Había estado despierta desde las 5. Había estado ensayando desde el viaje. Cada minuto más en nuestro lobby era un minuto en que su ensayo se deshilachaba. Caminé por el largo pasillo hacia el extremo sur del piso. Pasé la oficina de Greg Biddeford, pasé la sala de socios, hasta el banco de elevadores donde la partición de vidrio esmerilado oculta el interior del lobby a cualquiera que no esté intentando ver. Apoyé un hombro contra la pared, miré una vez a través de la rendija en el vidrio. Ella estaba sentada en la silla de la derecha bajo la impresión del centro comercial al amanecer. Cardigan de lana negra con botones de hueso, la marca de 2012. Sloan Fe. Retiraron la línea en 2014. Había guardado el cardigan porque es de ese tipo de cuidadosa. Phil estaba a su lado, más delgado, cabello completamente blanco ahora donde antes era del color de roble seco. Estaba sentado con los codos en las rodillas, manos entrelazadas, ojos en la alfombra. El bolso de Margaret estaba en su regazo. Encima del bolso, el sobremanila, cordón rojo enrollado 2 veces alrededor del cierre. El relieve del notario marcaba la esquina. No habían manejado 9 horas sin papeleo. Nunca lo hacen. Toqué el reloj de bolsillo a través de mi blusa. Mi abuelo solía decir una cosa sobre mi madre. Lo dijo una vez después de una cena de domingo mientras secábamos los platos. Dijo, cuando los Offet vienen con sobres, cuenta la plata. No lo dijo como broma. Lo dijo de la forma en que decía la mayoría de las cosas, como un hecho. Ya lo había verificado. Me aparté de la pared, caminé de regreso a mi oficina. Tenía una carpeta que mirar primero. Déjenme retroceder un poco. Crecí en una casa en Asheville que mis padres compraron en 1991. 3 habitaciones, sótano terminado, de ladrillo. Phil trabajaba en Westinghouse en Greenville. Margaret no trabajaba. Ella administraba, que es como ella lo llamaba. Tenía un medio hermano llamado Doug, 12 años mayor, hijo de Phil de su primera esposa, una mujer llamada Ellen que murió en 1982 por complicaciones de neumonía. Doug llegó a Margaret ya crecido un poco, y ella lo amó de la forma específica en que amas a una persona que no es exactamente tuya. El doble de fuerte, con un ojo siempre en el testigo. El testigo era mi abuelo, Walter. Walter Offet no le gustaba a Margaret. Le había dicho mi padre en el ensayo de la boda en 1988 que Phil se estaba casando por debajo de su nivel. No lo susurró. Lo dijo durante un brindis que nadie escribió, pero todos recordaron. Margaret nunca se lo perdonó. No estaba hecha para eso. Durante 30 años, dirigió una tranquila campaña de desgaste. No invitaba a Walter a mis bautizos. Perdía sus tarjetas de Navidad. Se aseguraba de que Doug recibiera los abrazos de primera fila y las fotografías. Walter observaba. La Navidad en que cumplí 10 años, me entregó una caja envuelta. Dentro había un reloj de bolsillo de plata con caja de cazador. Hamilton grabado en la parte de atrás. 2 palabras, haz que cuente. Margaret lo tomó de la mesa, lo dio vuelta, dijo lo suficientemente alto para toda la habitación. Walter, ese es un reloj de hombre. Walter tomó un sorbo de su café. Le pertenece a quien se lo gane. No la miró cuando lo dijo. No entendí qué quería decir hasta que tuve 25 años y supe que había en mi cuenta de fideicomiso, o mejor dicho, que no había. Pero eso es después. Lo que importa aquí es que tenía 10 años y el reloj estaba cálido y mi abuelo vio algo en mí que yo aún no había visto. 5:02 de la tarde. Caminé al lobby. Margaret se levantó primero. Phil se levantó medio segundo después. Margaret lidera. Phil sigue. Algunas cosas no se desaprenden. Vino hacia mí con los brazos medio levantados. El gesto de un abrazo que no se había ganado en 7 años. Lo esquivé suavemente, ofrecí mi mano en su lugar. Margaret, Phil, vengan conmigo. Sus brazos cayeron. Cubrió el momento con una sonrisa tensa. Cariño, te ves tan cansada. El cariño fue deliberado. Era el primer disparo de cada negociación de Margaret que recordaba de la infancia. Suavizar el objetivo. Establecer el marco maternal. Cerrar la habitación. No mordí el anzuelo. Ha sido una semana ocupada. Por aquí. Los llevé por el pasillo. Pasé 2 oficinas de asociados. Pasé el bullpen abierto donde 4 analistas tenían la cabeza baja. Pasé la oficina de Greg Biddeford. Puerta abierta. Greg en una llamada. Ojos levantándose justo lo suficiente para registrar que algo inusual estaba pasando. No reaccionó.
No lo hace cuando no tiene que hacerlo. La sala de conferencias B es la de vidrio en el lado sur. Vista de K Street a través de una pared. Vista de nuestro piso a través de la otra. Persianas verticales en ambas. Actualmente abiertas. Mesa de cerezo. 8 sillas. La mantengo deliberadamente neutral. Por favor, siéntense. Margaret tomó la silla frente a la ventana. Bill se sentó a su izquierda. Yo me senté frente a ellos, no al lado. Configuración estándar de admisión. Distancia, línea de visión, mesa como amortiguador. ¿Puedo ofrecerles agua? Eso sería encantador. Margaret cruzó las manos sobre el sobremanila. Serví 2 vasos de la jarra en el aparador, los puse, me senté. Es bueno verlos a ambos. ¿Qué los trae a DC? Margaret tomó una pequeña respiración. El tipo de respiración que toma antes de dar un discurso que ha estado ensayando en el auto. Cariño, necesitamos tener una conversación honesta. No tomó el agua. Desató el cordón rojo del sobremanila. Lento, como si estuviera desabotonando. Bill miró sus manos. Yo también. Sacó 3 páginas. Sello notarial grabado en la esquina inferior derecha. Tinta azul. Fresco. Deslizó el documento sobre la mesa hacia mí. Lento, ritualístico. Lo hicimos preparar por nuestro abogado en Asheville. Pensamos que sería más claro que intentar explicarlo en persona sin contexto. Tomé el documento con ambas manos. Lo leí sin cambiar de expresión. Página 1. Párrafo de apertura. Después de décadas de amor y provisión, nosotros, Philip y Margaret Offett, nos encontramos en un momento de dificultad financiera sin precedentes. Página 2. La Casa del Lago en Lake Lure. Préstamo sobre capital. Incumplimiento. $412,000 adeudados para subasta de cierre programada para el 15 de julio. Se necesitan $300,000 antes del 8 de julio para refinanciar con un comprador que ya habían alineado. Página 3. Un solo párrafo. En reconocimiento de los sacrificios hechos por Philip y Margaret Offett al criar y proveer para Tony Mary Offett, por la presente acuerda transferir $300,000 de sus cuentas personales a la cuenta conjunta de Philip y Margaret Offett a más tardar el 8 de julio de 2026. Debajo, una línea en blanco para firma, mi nombre impreso debajo. Sello notarial fechado hace 3 días, Asheville, Carolina del Norte. Sello perteneciente a Brian Pratt, Condado de Buncombe. Leí las 3 páginas 2 veces, no porque no le entendiera la primera vez, sino porque quería que se sentaran en el silencio. El silencio se hizo largo. Margaret lo rompió. Se inclinó hacia adelante en su silla, manos planas sobre la mesa. Su voz bajó al registro que recordaba de cada conversación de cocina de mi infancia. El registro bajo, gentil, quirúrgico que usaba cuando estaba a punto de decir algo que había decidido que era la verdad sin importar qué. Sacrificamos todo por ti, Tony. Nos lo debes. Dejé el documento, lo centré en la mesa. Había sabido que la cantidad sería 300,000. Había sabido que sería la Casa del Lago. No había sabido la fecha límite exacta, pero la había adivinado en una semana. Lo que me sorprendió fue la cantidad en la página 2. 412,000 adeudados. Esa era información nueva. La mantuve en mi cabeza medio segundo e hice las cuentas. 300,000 era la brecha entre el saldo del préstamo sobre capital y lo que podían refinanciar. 300,000, casi exacto al dólar de lo que habían tomado de mi fideicomiso entre 2008 y 2016. No habían pedido lo que pensaban que yo tenía. Habían pedido lo que pensaban que yo les debía. La aritmética era casi elegante. No compartí nada de eso con ellos. Miré a mi madre, Margaret. ¿Puedo hacer una pregunta aclaratoria? Parpadeó ante el uso de su primer nombre. La había llamado mamá durante 33 años. No estaba lista para el cambio. Por supuesto, cariño. ¿Dónde está Doug? Los ojos de Bill se levantaron. La boca de Margaret se tensó. Doug está. La situación de Doug en Tampa es complicada en este momento. No está en posición de contribuir. Era CEO firmante de la Casa del Lago. ¿No? Eso fue una formalidad en ese momento. No es legalmente. Bill interrumpió. Suave, casi disculpándose. Margaret. Ella se giró hacia él. Sus ojos hicieron algo rápido y duro. Él miró sus manos. Dejé que el momento respirara. Los dejé sentarse en su propia pequeña falla. Margaret se recuperó rápido. Sonrió. Frágil. Doug se retiró de la CEO firma en 2024. El banco lo permitió. Se mudó a Tampa. Empezó de nuevo. Empezó de nuevo. Repetí. Plano. Sí. Asentí lentamente. Entiendo. Tomé mi pluma.
No escribí nada. Solo la sostuve. Antes de responder, debo explicarles algo a mis padres y a ustedes. Había estado esperando 7 años y 3 meses para esta tarde. No solo había estado esperando, había estado preparándome. La carpeta en el escritorio de Nadia, la que ella había traído a mi oficina 20 minutos antes de esta reunión, no era un archivo reciente. Era una carpeta a la que había estado añadiendo desde marzo de 2019. 3 documentos, cada uno lo suficientemente poderoso por sí solo para terminar una conversación. Juntos, eran la razón por la que había podido sentarme frente a Margaret Offett sin un solo temblor en mi mano. Pero antes de contarles qué había en la carpeta, y antes de contarles que admitió mi padre en los próximos minutos, déjenme pausar y decir esto. Si alguna vez se han sentado frente a familiares que llegaron con papeleo en mano y una historia triste ensayada en el auto, ya conocen la sensación que intento describir. La extraña calma que viene cuando has esperado lo suficiente como para dejar de tener miedo. Dale suscribir para no perderte lo que sigue. Deja un comentario con lo primero que habrías dicho si fueras yo. Sigamos. De vuelta en la habitación, Margaret estaba esperando. Bill seguía mirando sus manos. Dejé la pluma, la tomé de nuevo, la dejé una segunda vez. No estaba ganando tiempo. Estaba eligiendo no darle el ritmo que ella quería. Dejé pasar 12 segundos. Los conté. Luego dije, necesito retroceder a 2017. Ambos recuerdan 2017, así que esto no tomará mucho. En julio de 2017 cumplí 25 años. 3 semanas después manejé a Charlotte. Tenía papeleo de First Union Trust. Una carta informándome que el fideicomiso familiar Walter Offett, del cual yo era la beneficiaria nombrada, había alcanzado la madurez. Era elegible para reclamar el saldo completo. Entré al banco un martes por la mañana. Usé un blazer que probablemente era demasiado cálido para agosto. Me senté frente a una oficial de fideicomisos llamada Rena Matz, que había estado en First Union durante 19 años y había visto la mayoría de las cosas. Sacó la cuenta. Principal original, 1997, $480,000. Walter había financiado el fideicomiso el año en que cumplí 5. Objetivo de crecimiento conservador, 20 años de rendimientos del S&P más reinversión de dividendos. Proyección estándar para 2017 aproximadamente 1,4 millones. Saldo real al 1 de agosto de 2017, $41,218. Renano se movió. Yo no me moví. El silencio en su cubículo era el silencio de una persona que acababa de abrir la puerta equivocada y no quería empeorarlo hablando demasiado rápido. Pedí ver el historial de retiros. Ella lo imprimió. 8 retiros entre 2008 y 2016. Cada uno firmado por Philip Offett y Margaret Offett en su capacidad de CEO fiduciarios durante mi minoría y los años grises después de que cumplí 18 cuando permanecieron en la cuenta porque nadie había presentado el papeleo para removerlos. 280,000 en 2010. 46,000 en 2012, 85,000 en 2014, el resto en retiros más pequeños. Le pregunté a Rena si alguna vez había visto un fideicomiso drenado tan completamente. No sonrió. Dijo, cariño, este no es el peor este mes. Manejé de regreso a DC esa noche. No le dije a nadie. Todavía no. Les di 16 meses. Me dije que necesitaba 16 meses para investigar el panorama legal, para obtener una opinión discreta de un abogado de Charlotte, para asegurarme de entender que se podía y que no se podía recuperar. Eso era cierto. También era cierto que necesitaba 16 meses para decidir si quería mencionarlo siquiera. Acción de Gracias 2018. Manejé a Asheville. Me quedé en la casa donde crecí. Dormí en mi habitación de la infancia, donde el edredón todavía tenía la pequeña mancha de lejía de cuando dejé caer un experimento de química en la secundaria. Después de la cena, les pedí a Bill y Margaret que se sentaran en la mesa de la cocina. Doe estaba en la sala con el partido de fútbol. Podía oírnos a través de la pared. Sabía que podía. Abrí la carpeta, extendí los estados del fideicomiso. Margaret miró, Bill miró. Ninguno de los dos se sorprendió. ¿Qué es esto, Tony? ¿Es mi fideicomiso o lo que queda de él? Bill puso su mano en la mesa. No dijo nada. Margaret enderezó los hombros. Tony, tu padre y yo tratamos ese dinero como un recurso familiar. Eso es lo que hace la familia. Tomamos decisiones para este hogar durante 30 años. El dinero era parte de cómo hacíamos que esas decisiones funcionaran. Tomaron $418,000. No fue tomar, fue administrar. Miré a Bill. No quiso mirarme los ojos. Papá, ¿alguna vez planeaste devolverlo? Abrió la boca. Margaret intervino. Así no es como funciona la familia.
Tony, no llevamos libros contables. Cerré la carpeta. El televisor de la sala seguía reproduciendo. Los Cowboys iban perdiendo por 6. Dije, está bien. Subí. Hice mi maleta. Manejé de regreso desde a las 3 de la mañana. No llamé. Ellos no llamaron. Esa fue la última vez que me senté en esa mesa. 3 semanas después, mi abuelo Walter me llamó. Tenía 83 años. Insuficiencia cardíaca congestiva. Diagnosticado en 2017. Cuidados paliativos desde octubre. Vivía en un pequeño apartamento en Asheville ahora cerca del río con una enfermera de hospice llamada Diane que venía 3 mañanas a la semana. No perdió tiempo. Nunca lo hacía. Tony, cuéntame del fideicomiso. Me senté en el piso de mi cocina. Se lo conté. Le conté el principal original, los 8 retiros, las fechas, las firmas, el saldo que Renamatz había sacado en agosto de 2017. La línea estuvo en silencio mucho tiempo. Luego dijo, ¿sigues usando ese reloj? Lo saqué de debajo de mi blusa. Caja de cazador Hamilton de plata, 2 palabras grabadas en la parte de atrás. 15 años habían pasado desde que me lo dio a los 10. Miré la inscripción. Haz que cuente. Sí, abuelo. Todos los días. Bien. No dijo nada más sobre el fideicomiso. No en esa llamada. Manejé a Asheville el fin de semana siguiente. Me senté con él durante 3 horas. Hablamos de la cabaña en Beaufort. Hablamos de mi trabajo. No hablamos de Bill y Margaret. Cuando me fui, sostuvo mi mano y dijo solo, «Haz que cuente, Tony. ¿Me oyes? Haz que cuente». Le dije que lo haría. 3 semanas después de eso, a finales de enero de 2019, Walter se reunió con su abogado de sucesiones. No lo supe en ese momento. No se lo dijo a nadie. 2 semanas después, envió un sobre Manila amarillento desde su cama de hospice. Lo dirigió él mismo. Diane lo llevó a la oficina de correos de camino a casa. Walter Offit murió el 4 de febrero de 2019, tranquilamente mientras dormía. El sobre todavía estaba en tránsito cuando falleció. El funeral fue el 9 de febrero de 2019. Sábado, iglesia episcopal en Chestnut Street en Asheville. La misma iglesia donde Walter había sido bautizado en 1936, se había casado en 1958 y donde Constance, su esposa, mi abuela, había sido enterrada en 2007. La mañana estaba fría, 41 grados. La lluvia se contuvo. Manejé desde la noche anterior. Me quedé en un Holiday Inn cerca de la Interestatal. No les dije a mis padres que estaba en la ciudad. No pregunté dónde se estaban quedando. Llegué a la iglesia a las 9:30. El ataúd ya estaba al frente. Cerrado. Walter había pedido cerrado. Me senté en la segunda fila, lado izquierdo, sola. Margaret llegó a las 9:45 con un vestido de lana negro y los aretes de perlas de su abuela. No me miró. Bill entró detrás de ella con su traje gris oscuro, el que había usado en todos los funerales desde 2003. Doe se sentó en la primera fila. Lloró durante el elogio de una forma que atrajo algunas miradas, incluido el del sacerdote. No lloré durante el servicio. Sostuve el reloj de bolsillo en mi mano derecha todo el tiempo fuera de mi blusa, donde cualquiera podía verlo. Era la primera vez que lo usaba visiblemente en 21 años. Walter había sido la única persona que sabía que lo usaba. Después del servicio, la procesión fue al cementerio. Después del entierro, nos reunimos en el salón parroquial para la recepción. Sándwiches en bandejas, café en urnas, 43 invitados según mi conteo posterior del libro de firmas. Un hombre que no reconocí ya estaba allí cuando entré. Usaba un traje carbón, bien cortado. Enganchada a su bolsillo había una pequeña placa de identificación de latón y azul, del tipo que los notarios usan para negocios oficiales. Margaret lo había traído. No sabía por qué. Todavía no 4:30 de la tarde. La recepción se estaba despejando. Quizás 25 personas quedaban en la habitación. Margaret se levantó en la mesa principal. Tocó el lado de su vaso de agua con un cuchillo de mantequilla. El sonido fue fuerte de una forma que claramente había ensayado. Amigos, familia, si me permiten, tengo un anuncio. Puede sorprender a algunos de ustedes, pero es necesario para la integridad de esta familia de ahora en adelante. El notario se acercó a su lado. Llevaba una carpeta de cuero, la puso en la mesa, la abrió, sacó un documento de 2 páginas. Margaret sostuvo el documento, tomó una respiración, leyó en voz alta. Declaración de alejamiento, presentada este 9 de febrero de 2019 en el condado de Buncombe, Carolina del Norte. A partir de la fecha de hoy,
Tony Marie Offet ya no es reconocida como miembro de la familia inmediata de Philip y Margaret Offet. Hacemos esto con pesar, pero con claridad. Hizo una pausa, miró hacia arriba, me miró directamente. Ya no eres mi hija. Fue una oración, solo 8 palabras. El notario selló el documento. Phil se acercó, lo firmó con mano temblorosa. Margaret firmó. El notario lo atestiguó. Puso su sello de nuevo en la segunda página con la fecha en dígitos claros. 43 invitados en esa habitación. La mayoría miró al suelo. Algunos me miraron a mí. Mi tía Ruth, hermana de Phil, se tapó la boca con la mano. Me levanté. Caminé a la mesa principal. Margaret dio medio paso atrás. No le hablé a ella. Me dirigí al notario directamente. Educada, profesional. ¿Puedo tener una copia, por favor? Parpadeó. Miró a Margaret. Margaret no dijo nada. Yo no había sido parte de su ensayo. Me entregó una copia. La doblé 2 veces. La metí en el bolsillo interior de mi abrigo. Salí del salón parroquial, crucé el estacionamiento, subí a mi auto. Manejé 3 cuadras antes de permitirme llorar. 3 días después, un martes, estaba de regreso en mi apartamento en DC. 12 de febrero de 2019. Había ido a trabajar ese lunes, porque la alternativa era quedarme sentada en mi cocina. Esa noche de martes revisé el correo en el lobby del edificio. Entre las facturas había un sobremanila amarillento, cursiva en el frente y letra temblorosa. Reconocí en matasellos, Asheville, Carolina del Norte, 28 de enero de 2019. Walter lo había enviado 12 días antes de morir. Subí el sobre. Me senté en el piso de mi cocina, el mismo piso donde me había sentado para la llamada en diciembre. Lo abrí. Dentro había una hoja de papel legal amarillo doblada en tercios. La letra de Walter llenaba la mitad superior. Una lista, 8 entradas. 12 de marzo de 2008, $46,000. Phil más Margaret. 4 de agosto de 2010, $280,000. Phil más Margaret. 11 de febrero de 2012, $46,000. Phil más Margaret. 9 de junio de 2014, $85,000. Phil más Margaret y 4 entradas más, cantidades más pequeñas, terminando en marzo de 2016. Debajo de la lista, 4 oraciones en la letra de Walter. ¿Lo sabía? Tony. Lo descubrí en 2017 cuando cumpliste 25 y dejaste de llamar. Llamé yo mismo a la oficial del fideicomiso. Cambié mi testamento hace 3 semanas. Tu padre y tu madre están fuera. Vendrán por ti eventualmente. Cuando lo hagan, haz que cuente. Lo leí 3 veces, sentada en el azulejo frío. Luego lo leí una 4ª vez en voz alta, en voz baja. La letra era Walter al final. El temblor era visible. La S en dejaste de llamar le había tomado 2 trazos. El guión antes de su inicial era más largo de lo que quiso, pero los verbos estaban elegidos. Las fechas eran exactas. Había hecho la lista con el mismo cuidado que había traído a todo lo que alguna vez firmó. Había querido que yo supiera que no había sido engañado. Había querido que yo supiera que me había elegido a propósito. Puse el sobre dentro de una carpeta de cuero. Deslicé la carpeta en mi caja fuerte. Hice una carpeta en mi escritorio esa noche, azul, legal. La etiqueté en letras mayúsculas simples. Walter, la declaración de alejamiento de 2019 entró en la carpeta. La carta de Walter entró en la carpeta. Los estados de fideicomiso de 2017 entraron en la carpeta. Puse la carpeta en el cajón de mi oficina. Esperé. Los siguientes 7 años se comprimieron más rápido que los 7 anteriores. El testamento de Walter, ejecutado el 1 de febrero de 2019, 3 días antes de morir, me nombró única beneficiaria de su patrimonio restante. $1,2 millones en un fideicomiso testamentario con una cláusula limpia distribuible a la beneficiaria nombrada independientemente del estatus familiar, residencia familiar o disposición familiar. Margaret intentó impugnarlo. Presentó en marzo de 2019. Presentó como evidencia de mi descalificación la misma declaración de alejamiento que había encargado en el funeral. Parecía creer que separarme de la familia también me separaba de los deseos expresados de Walter. No fue así. El testamento no requería estatus familiar. Solo requería identidad. Y la mía estaba archivada en 3 lugares. La impugnación fue desestimada en mayo de 2020. No celebré. Regresé a trabajar. Bitford and Associates. Me hice socia senior en 2021, socia. En 2023, estreché mi práctica a disputas de fideicomisos intrafamiliares, una especialidad que otras firmas encontraban incómoda.
Aprendí que incómodo es donde pagan los casos. En 2024, recibí un correo de una línea de Doug. Hey Tony, solo para avisarte que estoy fuera de la CEO firma de la Casa del Lago. Tampa es mejor para mí. De no respondí. En abril de 2026, una mujer llamada Sharon Pell, vecina de mis padres calle abajo en Asheville, me envió un mensaje de Facebook. No éramos amigas, pero me había conocido de niña. Tony, pensé que deberías oírlo de mí. La Casa del Lago entró en preforeclosure la semana pasada. Salió en el periódico. Ya lo sabía. Había estado rastreando el título yo misma con un servicio de alerta inmobiliaria de $19 al mes. No se lo dije a nadie. Solo seguí mirando el calendario porque sabía lo que las fechas límite de foreclosure les hacen a personas como mi madre. Y entonces el lunes pasado, la recepcionista de abajo recibió la llamada de regreso a la sala de conferencias B4:58 de la tarde. Martes por la tarde. La carta de demanda de 2026 de entrada en la mesa de cerezo entre nosotros. No la había firmado. No había hablado en unos 30 segundos. Margaret se inclinó hacia adelante, codos en la mesa. El cardigan de 2012 atrapó la luz de la tarde tardía. Su voz bajó al registro que conocí de la forma en que conozco mi propia letra. El registro bajó, gentil, quirúrgico. Tony, cariño, sé que el pasado ha sido complicado. Todos hemos dicho cosas que desearíamos no haber dicho. Phil y yo no te estamos pidiendo que olvides. Te estamos pidiendo que recuerdes que seguimos siendo tus padres. Sacrificamos todo por ti. Nos lo debes. Lo dijo limpiamente esta vez, no como un susurro, como una tesis. Phil se movió en su silla. Miró sus manos. No me miró a mí. Dejé que la oración se sentara en la mesa junto al documento. Internamente, noté 3 cosas. Primero, había esperado 7 años para decirme esas palabras a la cara. Las había estado cargando como algo cargado. Salieron casi reverentes. Segundo, no dijo lo siento. No dijo te extrañamos. No dijo lo que tu padre y yo hicimos estuvo mal. La negociación comenzó en el único lugar que ella podía permitirse empezar. En la deuda. Tercero, no tenía idea de que había en la carpeta del escritorio de Nadia. Miré a través de la pared de vidrio de la sala de conferencias. Nadia en su escritorio al otro lado del bullpen, cabeza inclinada ligeramente hacia nosotros. 2 de mis colegas, Adad Cumbo y Marisol en sus escritorios, cabezas bajas. La puerta de la oficina de Greg Bitford ahora estaba cerrada. Tomé la pluma en la mesa. No escribí nada, solo la sostuve. Tengo un hábito. Necesitaba algo en mi mano. Dejé la pluma. Crucé las manos sobre el documento. Dije, papá, ¿quieres decirme que viniste realmente a decir? La cabeza de Phil se levantó. Miró a Margaret. No habló. Margaret intervino rápido. Phil, déjame manejar esto. Tony, no tenemos tiempo para teatralidades. No la miré. Mantuve mis ojos en Phil. No te estoy preguntando a ti, Margaret. Le estoy preguntando a él. Margaret parpadeó. Esa fue la primera vez que llamé a mi madre por su primer nombre en 7 años. No se recuperó rápido. Phil miró su rostro. Entendió de la forma en que siempre entendía con 3 tiempos de retraso que algo había cambiado. Ahora, antes de contarles que había dentro de la carpeta en el escritorio de Nadia y que dijo mi padre en los próximos 4 minutos, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han tenido que llamar a un padre por su primer nombre en una habitación llena de vidrio? Déjenlo en los comentarios. Y si esta historia te está llegando donde vives, dale suscribir. No hemos terminado. De vuelta en la habitación. Margaret intentó recuperarse. Tony, tu padre no está bien. No puedes esperar que él... Dije, Margaret, no le estoy pidiendo que haga nada. Le estoy haciendo una pregunta. Él puede elegir responderla o no. Phil no respondió. Se la pregunté de otra forma. Papá, ¿recuerdas Acción de Gracias 2018? La habitación se quedó muy quieta. El tráfico de K Street se desvaneció bajo el vidrio. La boca de Phil se abrió. Se cerró. Se abrió. Sí. Margaret se giró en su silla. No te involucres en esto, Phil. Pero los ojos de Phil estaban en mí. Había escuchado la pregunta. La había respondido. Y la respuesta era el comienzo de algo. Sabía que los próximos 30 segundos iban a romper a un hombre que había pasado 40 años sin romperse. Estaba lista para eso. Había estado lista durante años. Pregunté de nuevo, más lento. Papá, ¿recuerdas qué dijo mamá cuando les mostré los estados de fideicomiso ese día de Acción de Gracias? Las manos de Phil empezaron a temblar. Miró hacia abajo como si pertenecieran a otra persona. Sí, dime qué dijo.
Margaret se levantó a medias. Philippe Edouard Offet, si dices una palabra más. Margaret, siéntate. La voz de Peel fue baja, pero tenía un peso que nunca le había escuchado usar con ella. Ella se sentó. Lo miró como si la hubiera golpeado. Él no la miró. Me miró a mí. Tu madre dijo que trató el fideicomiso como un recurso familiar y que la familia no lleva libros contables. Asentí una vez. Gracias por recordarlo. Dejé que el momento se sentara. 3 segundos. 5. Tengo una tolerancia al silencio que la mayoría de la gente no tiene. La construí a propósito. Luego presioné el intercomunicador en el aparador detrás de mí. Nadia, por favor tráeme la carpeta de Walter Offet de mi oficina. La azul. Tercer cajón. Hubo una pausa, luego la voz de Nadia. Limpia, profesional. En camino. Apagué el intercomunicador. Margaret miró a la puerta, miró a Peel, me miró a mí. Tony, ¿qué carpeta? ¿Qué es esto? No respondí. Intentó de nuevo. Tony, cariño, no estamos aquí para relitigar el pasado. Estamos aquí porque tu padre y yo estamos en problemas reales. Vamos a perder la casa. Tu abuelo nos ayudó. Se detuvo a sí misma un latido demasiado tarde. Peel se estremeció. Noté el desliz. No respondí a él. Esperé a Nadia. 40 segundos según mi cuenta. Lo suficiente para que Margaret empezara a llenar el silencio. Luego paró. Empezó. Paró. Peel no se movió. El fluorescente superior zumbaba. El reloj de bolsillo estaba cálido contra mi clavícula. El pomo de la puerta giró. Nadia entró. Una carpeta en su mano. Azul tamaño legal. Etiqueta descolorida. 2 letras en bloque. Walter. La puso en la mesa directamente frente a mí. No miró a mis padres. No habló. Se giró. Salió. Cerró la puerta detrás de ella con la misma suavidad que había usado al abrirla. Sin teatralidades. Nada actuado. Margaret la vio irse. Tony, ¿quién es esa joven? Es mi asistente. Apoyé mi mano sobre la carpeta. Margaret se inclinó hacia adelante, intentó recuperar el control de nuevo. Cariño, sea lo que sea que tengas ahí, sea lo que sea que hayas guardado, no cambia lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo ayuda. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que tu abuelo habría querido. Peel hizo un pequeño sonido, casi una risa. Amarga. Ella se giró hacia él. Peel, ¿qué? Sacudió la cabeza. Nada, Margaret. Nada. Abrí la carpeta. Dentro, 3 ítems. Encima, un documento doblado de 2 páginas. 7 años más joven que esta mañana, con sello notarial del condado de Buncombe y una fecha que decía 9 de febrero de 2019. La declaración de alejamiento de 2019. Debajo, un sobremanila amarillento, cursiva en el frente, matasellos 28 de enero de 2019. Debajo de eso, un montón de estados de retiros del fideicomiso de First Union, agosto de 2017, fecha de impresión, 8 transacciones firmadas resaltadas en rosa. No levanté ninguno de los documentos todavía. Solo dejé que viera la esquina de cada uno. La hoja superior lo suficientemente visible para que se leyeran las palabras declaración de alejamiento. El rostro de Margaret cambió. La piel alrededor de sus ojos se tensó. Su mandíbula se movió. Su boca se abrió ligeramente. Se cerró. Peel leyó el título del documento al revés. Cerró los ojos. Noté todo. El pequeño levantamiento involuntario de la mano izquierda de Margaret hacia su bolso. La caída lenta de los hombros de Peel. La forma en que las pupilas de Margaret se dilataron cuando registró lo que estaba mirando. Dejé que el reconocimiento se sentara durante 15 segundos. Luego alcancé el documento superior. Lo tomé por los bordes. Levanté la declaración de alejamiento de 2019 de la carpeta. La sostuve medio segundo, luego la puse en la mesa. La deslicé sobre el cerezo, lenta, deliberada, a través de los mismos 6 pies de superficie pulida que Margaret había usado 20 minutos antes para enviarme su demanda de $300,000. La coloqué directamente al lado de la carta de rescate. Los 2 documentos notariados yacían uno al lado del otro, hojas formales gemelas con sellos grabados gemelos. No hablé. La boca de Margaret se abrió. Sus ojos estaban en la página. No la alcanzó. Miró fijamente. Peel leyó el título lentamente. Cerró los ojos por segunda vez. Los mantuvo cerrados. Toqué el reloj de bolsillo a través de mi blusa. Plata Hamilton cálida contra mi clavícula. Dije una oración, baja, conversacional. No he sido tu hija desde 2019. Tú lo hiciste legal. Solo soy la abogada a la que viniste a ver hoy.
Los labios de Margaret se movieron. Sin sonido al principio, luego un pequeño sonido, luego una oración. Ese fue un día difícil. Tony, estábamos de duelo. No éramos nosotros mismos. ¿Contrataste a un notario por adelantado, Margaret? No tuvo respuesta. Firmaste 2 páginas frente a 43 invitados. No tuvo respuesta. Usaste ese documento en 2020 para impugnar el testamento del abuelo. Su rostro se congeló. No sabías que yo sabía de la impugnación. Sé de la impugnación. Tengo las presentaciones. Tengo la orden de desestimación. Tengo todo eso en esa carpeta. Los hombros de Peel empezaron a temblar. No lo miré. Mantuve mis ojos en Margaret. Ella hizo un último intento, voz deshilachándose. Tony, estábamos tratando de proteger a la familia. ¿De qué? Margaret, no queríamos pelear en el funeral. Iniciaste la pelea en el funeral con un notario que tuviste que llamar por adelantado, al que tuviste que instruir, al que tuviste que pagar una tarifa. Dejé que la oración cayera. No improvisaste en el peor día de la vida de mi abuelo. Lo programaste. No tuvo nada. Se sentó de nuevo en su silla como si sus piernas acabaran de fallarle debajo de ella. Los ojos de Peel seguían cerrados. Margaret hizo un intento más. El último intento del ensayo preparado. Tony, nada de eso cambia los hechos de esta semana. Vamos a perder la casa del lago. Tu padre tiene 67 años. No tenemos a dónde ir después de esto. ¿Entiendes lo que estás haciendo? No levanté la voz. Entiendo exactamente lo que estoy haciendo, Margaret. Nos vas a dejar sin hogar. Compraste una casa del lago con mi dinero en 2010. Firmaste un préstamo sobre capital contra ella en 2017. Incumpliste el préstamo sobre capital en 2024. Manejaste 9 horas ayer para pedirle a la hija que legalmente desheredaste que te rescate. Vas a quedarte sin hogar por decisiones que tomaste durante 16 años. Ninguna de esas decisiones fue mía. Intentó interrumpir. Seguí. Mismo volumen. No he levantado la voz en esta habitación y no lo voy a hacer. Escúcheme con atención. No soy tu hija. Soy la mujer a cuyo fideicomiso robaste. Soy la abogada de esta oficina. Y como abogada de esta oficina, tengo una cosa más que mostrarles. Me giré en mi silla. Peel abrió los ojos. Finalmente me miró directamente. Su rostro había cambiado. Ya no había recuperación en él. Ni pelea, ni alineación con Margaret. Estaba, por primera vez en esta conversación, por primera vez en esta década, solo en su propio cuerpo. Abrió la boca. Tony, antes de que nos muestres nada más, necesito decirte algo. Margaret se giró hacia él rápido, puso una mano en su brazo. Peel, no. Él apartó su mano. No bruscamente, solo firmemente, como quitando un peso de donde había estado descansando durante 40 años. Margaret, basta. Ella se congeló. Él no la miró. Me miró a mí. Tomó una respiración que parecía venir de un lugar más profundo que su pecho. Mi padre empezó a hablar. Las palabras salieron lentas. Había estado ensayándolas, me di cuenta, durante mucho tiempo. Solo que nunca había tenido el espacio para usarlas. El dinero del fideicomiso. Tu dinero del fideicomiso. Los 280,000 que sacamos en agosto de 2010. Eso fue el enganche de la casa del lago. No me moví. La mano de Margaret alcanzó hacia él de nuevo. Se detuvo a mitad de camino. Los 46,000 en 2012. Eso fue el bote. El Boston Whaler. Tu madre lo quería. Firmé los 85,000 en 2014. Eso fue la renovación del segundo piso, el porche con mosquitero, la reparación del muelle. Firmé los 35,000 en 2016. Fue un colchón que tu madre y yo usamos para bajar nuestras tarjetas de crédito antes de la revisión de crédito del préstamo sobre capital. Firmé eso también. Tomó una respiración. Sus manos temblaban. Siempre me dije que lo pondríamos de vuelta. Tu madre y yo nos dijimos cada año que lo pondríamos de vuelta. Nunca lo hicimos. Ni $1, ni uno. Margaret se quedó muy quieta. Su rostro estaba pálido. La compostura estratégica se había drenado de ella. Peel siguió. El bote se hundió en 2014. Incendio en el motor 2 meses después de que lo compráramos. Nunca te lo dijimos porque no queríamos que preguntaras sobre el cheque del seguro. 42,000. Usamos eso en la renovación también. Hizo una pausa. Nos enviaste una tarjeta del Día del Padre ese año con una foto de ti y el abuelo pescando la cabaña. La puse en mi cajón de calcetines. No podía mirarla. Sabía que tu abuelo estaba sentado en su mesa de cocina en 2017, descubriendo lo que habíamos hecho. Sabía que no levanté el teléfono. Lo dejé morir sin levantar el teléfono.
Se detuvo, miró la mesa. Tony, lo siento. Sé que eso no vale nada. Sus hombros temblaron una vez. No levantó la vista. No dije está bien. No dije nada en absoluto. Las manos de mi padre seguían temblando sobre la mesa. Las presionó planas para detenerlas. No se detuvieron. Dijo, debería haberla detenido. Debería haberme detenido a mí. Hubo 100 oportunidades. Después del retiro de 2010, después del retiro de 2012, después de que tu tía Ruth me llamara en 2014 y preguntara si Tony estaba recibiendo algo de esto, le dije, estás recibiendo todo. Le mentí a mi hermana. Margaret hizo un pequeño sonido. Algo entre una palabra y una respiración. Siguió. Ruth lo sabía. Había visto la casa del lago. Había visto la cocina nueva. Había hecho las cuentas. Me dio una oportunidad de decirle la verdad en esa llamada. Le dije que estabas en unas vacaciones tropicales que Margaret y yo te habíamos comprado por graduarte de Kellogg. No hubo vacaciones. Te graduaste y fuiste directo a trabajar. Inventé unas vacaciones. Presionó sus manos planas. Todavía temblaban. Dejé que tu madre manejara las finanzas porque era buena en ellas. Dejé que condujera las decisiones porque no quería la pelea en la mesa de la cocina. Me dije que estaba manteniendo la paz. Estaba manteniendo a una ladrona. Se detuvo, me miró por primera vez en el discurso. Soy el hombre que vio a su propio padre enfermarse sabiendo lo que habíamos tomado. Y nunca levanté el teléfono. Ni siquiera le envié una tarjeta después del diagnóstico. Miró de nuevo sus manos. Me senté frente a él. 40 años de ceder tenían un rostro. Era el rostro de mi padre a los 67 años, llorando en silencio frente a una mesa de cerezo pulida en una sala de conferencias con paredes de vidrio en el piso 14 de un edificio que nunca había visto antes de hoy. No me moví hacia él. No me suavicé. No dije está bien. No dije te perdono. No dije nada. El reloj de bolsillo estaba cálido contra mi clavícula. Lo dejé sentarse en su propia admisión. A través de la pared de vidrio de la sala de conferencias vi a Greg Bitford salir de su oficina. Miró una vez hacia nuestra sala de conferencias, registró la postura de Phil, registró el rostro de Margaret, registró los documentos en la mesa. No se acercó, pero al otro lado del bullpen nadie se levantó en su escritorio. Me estaba mirando, esperando la mirada. Le di el asentimiento más pequeño. Caminó calmada y silenciosa por el piso. Llegó a la puerta de la sala de conferencias. No entró. Alcanzó alrededor del marco de la puerta hasta el cordón de la persiana. La jaló lentamente, mano sobre mano. Las persianas verticales a lo largo de la pared del bullpen se cerraron. Una lámina, luego la siguiente, luego la siguiente. La habitación se oscureció en un tercio. Cuando terminó, dio un paso atrás, cerró la puerta. Ahora éramos invisibles desde el resto del piso. Phil no lo notó. Su cabeza seguía baja. Margaret lo notó. Miró hacia arriba. Vio las persianas cerradas. Se dio cuenta, por lo que estoy casi segura, fue la primera vez en su vida de que estaba dentro de la consecuencia, no por encima de ella. Vi su rostro hacer las cuentas. Dejé que nadie cerrara las persianas por ellos, no por mí. No necesitaban ser presenciados por mis colegas. Ya habían sido presenciados lo suficiente por mi abuelo, por 43 invitados, por sí mismos. Las persianas fueron una misericordia. No se me escapó que mi madre no me había extendido una misericordia similar el 9 de febrero de 2019 en el salón parroquial de una iglesia episcopal en Chestnut Street en Asheville, Carolina del Norte. Lo noté. No lo dije. Regresé al asunto en cuestión. Margaret se levantó. No se levantó con cuidado. Empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que golpeó el aparador detrás de ella. La jarra tintineó. Su voz subió ahora que estábamos detrás de persianas cerradas, como si las persianas le hubieran dado permiso. Desagradecida. Te criamos. Te alimentamos. Te dimos un techo sobre tu cabeza. Sacrificamos todo por ti. Todo. Golpeó su palma plana sobre la mesa. El cerezo resonó. Phil se estremeció. No levantó la vista. ¿Sabes qué dimos por ti? Dimos 30 años de nuestras vidas. Dimos nuestro matrimonio. Dimos nuestra paz. Dimos todo. No levanté la voz. No me levanté. La miré firme, conversacional. Lo sé, Margaret. Eso es lo que dice la carta. Gesticulé con una mano abierta hacia la declaración de alejamiento de 2019 en la mesa. Firmaste un documento hace 7 años diciendo que no era tu hija. Te creí entonces. Te creo ahora. Abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo, la cerró.
Hizo el pequeño sonido que sale de una persona cuando se da cuenta de que la habitación en la que está parada no contiene el aire en el que había estado ensayando. Se sentó lento. Bill todavía no había levantado la vista. El fluorescente superior zumbaba. Fuera de las persianas cerradas, la oficina hacía sus sonidos normales débiles. Un teléfono sonando 2 escritorios más allá. Alguien riendo en la impresora. Dentro de la sala de conferencias B, mi madre había dejado de hablar por primera vez en 42 años. Alcancé la carpeta azul de nuevo. Esta vez, saqué el sobre amarillento. Lo puse en la mesa junto a los 2 documentos notariados. 3 documentos en fila ahora. La carta de rescate de esta mañana. La declaración de alejamiento de 2019. La carta de Walter de enero de 2019. Margaret miró fijamente el sobre amarillento. ¿Qué es eso? Esto es del abuelo. Abrí la solapa. Me lo envió 12 días antes de morir desde su cama de jaspis. Ya se había reunido con su abogado de sucesiones. Ya había reescrito su testamento. Sabía lo que habían hecho con el fideicomiso. Lo supo antes de morir. Saqué la única hoja de papel legal amarillo. No leí todo en voz alta. Leí una oración, la última. La letra firme, incluso al final. Vendrán por ti eventualmente. Cuando lo hagan, haz que cuente. Dejé la carta. Toqué el reloj de bolsillo a través de mi blusa. Caja de cazador plata Hamilton. 2 palabras en la parte de atrás que no había necesitado mirar en 24 años. Desenganché la cadena. Saqué el reloj de debajo de mi cuello. Lo puse en la mesa junto a la carta de Walter. Caja de cazador hacia arriba. La inscripción fácil en el techo. Haz que cuente. Margaret miró el reloj. Miró la carta de Walter. Miró la declaración de alejamiento de 2019. 3 cosas que no había logrado hacer desaparecer. Bill presionó ambas palmas contra sus ojos. «Oh, papá». Sus hombros temblaron en silencio. Margaret miró fijamente la carta. No la levantó. No la tocó. Dijo muy bajito, casi para sí misma. Nunca me dijo que sabía. La miré. No necesitaba decírtelo, Margaret. Me lo dijo a mí. 3 documentos y un reloj de plata en la mesa. 40 años de familia resumidos silenciosamente en menos de 2 pies cuadrados de papel y una inscripción. Dejé que lo viera. Coloqué ambas manos planas sobre la mesa y dije, no voy a darles los $300,000, Margaret. Bill, nunca iba a hacerlo. He sabido que iban a pedirlo durante los últimos 6 meses. Margaret hizo un sonido, no una palabra, y no voy a demandarlos por lo que tomaron. Podría haberlo hecho. El abogado de Charlotte me dijo en 2019 que había un camino para recuperarlo con intereses que podría haber llegado a $360,000. Elegí no hacerlo. El testamento del abuelo ya resolvió lo que era mío. Bill asintió una vez, ojos todavía cerrados. Margaret intentó. Entonces, ¿qué quieres, Tony? ¿Qué es esto? ¿Qué? La miré. No quiero nada de ustedes, Margaret. Ese es el límite. Siempre ha sido el límite. Lo hiciste legal en 2019. Solo lo estoy haciendo cumplir en 2026. Hice una pausa. Dejé que las palabras se sentaran. Tú misma me lo dijiste frente a 43 personas. Dejé pasar un respiro. Ya no eres mi hija. Lo dije de la forma en que ella lo había dicho. 8 palabras, una oración. No se lo estaba arrojando de vuelta. Lo estaba citando. Los ojos de Margaret se llenaron. Lo noté. No sentí el calor que habría sentido antes al ver llorar a mi madre. No sentí nada. Sentí la ausencia de algo que debería haber sido un sentimiento. Había sentido esa ausencia durante 7 años. Me era familiar. Estaba en paz con ella. Al otro lado de la mesa, Bill estaba muy quieto. 3 documentos yacían entre nosotros. Fuera de las persianas cerradas, un teléfono sonó 2 veces y se quedó en silencio. Abrí el pequeño tarjetero en la mesa junto a mi pluma. Saqué una sola tarjeta de presentación. La deslicé sobre el cerezo. Lenta. Los mismos 6 pies, la misma superficie. Pero esta vez, sin sello notarial, sin ritual, solo una tarjeta. Greg Bitford, socio senior, reestructuración de bancarrota. Este es Greg Bitford. Es socio senior aquí. Maneja reestructuración de foreclosures. No es barato. Es bueno. Si lo llaman mañana por la mañana, les dará una consulta sobre la casa. Será honesto sobre lo que es posible y lo que no. Margaret miró la tarjeta. No la tomó inmediatamente. Bill la tomó, la metió en el bolsillo de su traje. Gracias. Me lo dijo a mí. No miró a Margaret cuando lo dijo. Me levanté. Nadie los acompañará a ambos al lobby. Hay un ya 3 cuadras al sur en E Street.
Recomiendo que no manejen de regreso esta noche. También recomiendo que tomen habitaciones de hotel separadas si lo necesitan. Tomé la declaración de alejamiento de 2019 de la mesa, la volví a poner en la carpeta azul. Tomé la carta de Walter, la volví a poner en la carpeta. Dejé la carta de demanda de $300,000 en la mesa. No la tomé, no la devolví, no la firmé, la dejé ahí. Margaret tomó su bolso. Lenta, se paró en la puerta. Se giró. Tony, no la dejé terminar. Buenas noches, Margaret. Asintió una vez, tensa. Salió. Bill la siguió 3 segundos después. No se giró en la puerta. La puerta hizo clic al cerrarse. Me quedé sola en la sala de conferencias. Caminé a la pared de la ventana, jalé el cordón de la persiana. Lentamente, las láminas verticales se abrieron una por una. El sol de la tarde tardía volvió a entrar. Tráfico de K Street 10 pisos abajo, el edificio Verizon atrapando oro del oeste. 5:43 de la tarde. Nadia tocó una vez. Entró, puso un vaso de agua en la mesa junto a la carta de rescate. Miró la carta, no la tocó. Me miró a mí. ¿Estás bien? Lo estaré. Lo he estado. Asintió una vez, salió. Un minuto después, Greg Bitford pasó por la puerta, miró adentro, me vio en la ventana. No dijo nada, me dio un pequeño asentimiento, el tipo de asentimiento que un socio le da a otro socio que acaba de hacer algo difícil de la forma correcta. Siguió caminando. Me quedé en la ventana unos minutos más. Tomé la carpeta azul, la puse bajo mi brazo. Dejé la carta de demanda de $300,000 en el cerezo. Centrada, sello notarial hacia arriba. Estaría ahí cuando viniera el personal de limpieza a las 7. Asumirían que era un borrador que alguien olvidó. Era un borrador que alguien olvidó. El reloj de bolsillo estaba cálido contra mi clavícula. Salí de la sala de conferencias B. Pasé el escritorio de Nadia, pasé la puerta cerrada de Greg, pasé el bullpen. Regresé a mi oficina. Tenía una enmienda de fideicomiso que terminar de leer para una clienta llamada Hannah Briscoe. Mi abuelo me dijo una vez, de la forma en que decía la mayoría de las cosas, como un hecho que ya había verificado, que la única herencia que vale algo es la que haces que cuente. Y esa tarde de martes en la sala de conferencias ve con 2 cartas notariadas y un sobre amarillento sobre una mesa de cerezo pulida y las personas que habían firmado esas cartas sentadas frente a mí. Finalmente entendí que no había estado hablando del dinero. Esa es mi historia. 7 años de silencio, un sobre amarillento, un reloj de bolsillo todavía cálido bajo mi cuello. Si esto te recordó que los límites no tienen que ser ruidosos para sostenerse, compártelo con alguien que necesite el recordatorio. Deja un comentario, dale suscribir.